Eu vou passar assim rapidamente, porque já estamos muito tarde por todos os problemas que tivemos. Muy rápidamente, pero el segundo punto que está aquí, que se llama aspectos históricos también, que sería aspectos históricos 2, que sería un poco lo que aconteció casi que enseguida en otros países de América Latina, ¿no? Eh, y particularmente en dos países, y quizás más que en esos dos, en uno de esos países, que es en Perú. Eh, y yo no sabría muy bien explicar por qué fue Perú, mas fue en Perú. Así como aconteció Reforma de Córdoba, en Córdoba, ¿no? La gente dice, ¿por qué en Argentina y por qué en Córdoba? No sabemos exactamente por qué en esa ciudad. Córdoba era un país, no, una provincia más o menos industrializada. ¿Por qué no aconteció en Buenos Aires, ¿no? Que seguramente era más industrializado que Córdoba. En fin, son los fatos históricos que acontecen a veces, no en lugares así que no podemos saber muy bien por qué fue ahí y no fue en otro lugar, ¿no? Y aquí también, ¿no? En Perú va a acontecer un proceso, ¿no? Ahora sí, ¿entienden? Llamado de Universidad Popular mismo. Vean que a reforma de Córdoba no fala de Universidad Popular. Vocês pueden ver nas entrelinhas, si vocês leen un manifesto de Córdoba, ese que nós leímos agora primero parágrafo, vocês pueden ver nas entrelinhas, pelo menos, claro, eu que milito en esa perspectiva da Universidade Popular, eu vejo nas entrelinhas o clamor dos estudantes por uma universidade popular, por uma universidade para os trabalhadores, mas também uma universidade onde os trabalhadores possam estudar, mas também que a universidade se dedique a enfrentar a questão operária, não se dedica a enfrentar a questão social. E claro que é porque eu tenho essa perspectiva e seguramente nas entrelinhas eu vejo esse anseio estudiantil. Mas agora, aqui em Peru, isso não é um anseio, não é uma coisa que está nas entrelinhas, aqui está dito explícitamente, ¿no? En Perú se va a fundar una universidad llamada así mismo, ¿no? Universidad Popular González Prada. ¿Mm? Entonces aquí sí, comprende, no es una cosa que la gente lee en las entrelíneas. Y en Cuba también va a acontecer un proceso semejante. Se va a fundar una universidad llamada Universidad Popular José Martí. Comprenden, son grandes experiencias. Aquí tenemos algún problema de bibliografía, porque claro, como son procesos que acontecieron en países de fala castellana, no tenemos, en fin, tenemos poca cosa en portugués, ¿no? Lo que más tenemos es en castellano, ¿no? Eh, y bueno, yo coloqué una extensa bibliografía, más es una bibliografía apenas informativa, ¿no? Solo para saber de que efectivamente aconteció ese proceso que llamamos de universidades populares, ¿no? Si ustedes clican donde dice universidades populares en América Latina, ¿no? En AL está ahí, ¿no? Está, con la sigla. Vocês encontram também um pequeno script, não? Um pequeno ajuda à memória que eu fiz para me lembrar algunos fatos que tienen a ver con ese proceso de creación de la Universidad Popular González Prada en Perú. Y ahí ven una explicación de cómo es que fue. Y lo que es interesante en esa... Ah, disculpen, está en castellano, ¿no? Yo no, no, yo no pasé para el portugués, eso fue una ayuda que yo fiz para mí. Y deixei así como estaba, entenden? Tenía que pasar para o portugués. Agora reparé un problema, ¿no? Disculpen ahí que no reparé que deixei como estaba, ¿no? Tenía que ter pasado para o portugués. Además así yo voy a intentar traducir, ¿no? En ese proceso de creación de la Universidad Popular en Perú, la llamada Universidad González Prada,
o de un congreso estudiantil, o que estou querendo chamar a atenção, primeiro em Córdoba e agora estou chamando a atenção aqui em Peru, o protagonismo estudiantil, ¿no? A reforma de Córdoba. Fueron los estudiantes que fueron contra profesores, diríamos así, ¿no? Y aquí aparece un congreso de estudiantes peruanos, ¿no? Primer Congreso Nacional de Estudiantes Peruanos, ¿no? Y que ellos van a elegir una figura que es muy interesante en Perú, un personaje muy interesante, que es ese personaje que se llama Aya de la Torre, con H, Aya de la Torre, ¿no? H-A-Y-A, Aya de la Torre. Es una figura política muy interesante, muy importante en la historia del Perú. Y fue él que esteve a frente de ese proceso de criar las llamadas universidades populares, ¿no? Mas vejam você, es una decisión del Congreso Nacional de Estudiantes Peruanos. ¿Comprende? Son los estudiantes que dicen tenemos que crear universidad popular. Yo sospecho que aquí sí ya hay elementos socialistas, sectores socialistas. Mas vean, Aya de la Torre, ese personaje que fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de Perú, vai ser uma figura política depois na história de Peru muito importante, não? E ele não é e não vai ser socialista, muito pelo contrário, né? Isso por isso para a gente não se deixar levar assim por um estereótipo, não? Aya de la Torre, na verdade, vai se contrapor em Peru, ya que él es peruano, a otra figura muy importante de la historia de Perú, que es la figura de José Carlos Mariátegui. No sé si alguien de ustedes escuchó hablar alguna vez de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es un marxista y fundador del Partido Comunista peruano. Entonces, Aya de la Torre, esta figura que estoy hablando para ustedes, que esteve a frente de la Federación de Estudiantes y por tanto fue un defensor de las universidades populares, él se contrapuña a Mariátegui, que Mariátegui fue una figura muy importante, ¿no?, en toda América Latina, ¿no?, fundador del Partido Comunista peruano. Y Aya de la Torre tiene una idea. Él va a fundar un partido que ainda existe, es un partido muy importante en Perú, que se llama APRA. APRA, vean ustedes, ¿no? Él no es socialista, él también no es reaccionario ni nada de eso, ¿no? Él es una persona progresista, mas él funda un partido que se llama APRA. Me voy a colocar aquí no bate-papo, un partido llamado APRA, porque él existe, ¿entienden? Ese podría ser una tarea, ¿no?, para ustedes. Buscar na internet o que quer decir APRA, ¿no? Es un partido popular revolucionario, mas vean vocês qué cosa, ¿no? Él se contrapuña a Mariátegui, ¿no? Aya de la Torre incluso tenía idea de que el imperialismo para nós, para América Latina, no era una cosa negativa. Para nós el imperialismo posibilitaba el desenvolvimiento industrial, en fin, él tenía una visión diferente de la visión, pelo menos los comunistas, en relación con el imperialismo. Él tenía una otra interpretación de los fatos, comprenden. Y por eso él se contrapuña y el partido que le funda
es un partido que se contrapone ao Partido Comunista Peruano. Porém, ele e os estudantes, enfim, que tem essa concepção progressista, compreendem? Porque aqui também aparece que o Perú está transitando, ¿no?, da oligarquía agraria, ¿no?, está saindo desse período, ¿no?, e entrando em um processo de industrialização. Por eso Aya de la Torre tiene una idea de que o capital externo va a ayudar al proceso de industrialización, tiene una idea positiva de ese proceso, ¿no? Y que eso va a ayudar a quebrar las estructuras oligárquicas de Perú, incluyendo a cuestión de iglesia, mas también las otras estructuras de poder antigas, ¿no?, que venían del periodo colonial. Mas ele não tinha uma visão socialista, entende? Bom, então essa é uma coisa muito interessante em Peru e tem uma projeção latino-americana, não? A Universidade Popular González Prada, muito importante, não? É interessante que mesmo que nessa universidade este outro personagem que eu estou falando a você, Mariátegui, trabalhou, a palavra não é correta, compreende? Porque os cursos da universidade, você não era funcionário da universidade, eram cursos livres. Então ele ministrou aulas nessa experiência da Universidade Popular, mais ou menos durante 2 anos, em 1923 e 24, como vocês veem, um pouco depois da reforma de Córdoba, não? Mas ele chegou a dar um ciclo de conferências, História da Vida Mundial, nessa Universidade Popular González Prada, que, reitero, tinha uma orientação de dar aulas para trabalhadores. Bom, depois eu vou ver se vou traduzir, claro, porque assim não está certo, não? Aquí vocês están consiguiendo ver, ¿no? Infelizmente no reparé que copié mis anotaciones y no reparé que no estaban en portugués, ¿no? Ahí hay una frase que yo coloqué entre aspas de Mariátegui. Mariátegui tiene una reflexión sobre las universidades populares. Então, como vocês veem agora, sim, estamos falando de pessoas que falam de universidade popular, assim como aquele velho anarquista que encontramos lá na França. Agora a palavra aparece. Na reforma de Córdoba não aparece a palavra popular, universidade popular, ainda que, reitero, nas entrelinhas, e aqueles que estamos interessados nesse assunto, podemos dizer, eles estão falando de alguma coisa que nós hoje denominaríamos Universidade Popular. Mas agora sim está dito, e aqui Mariátegui vai falar de Universidade Popular. Aí vai dizer, as universidades populares não são institutos agnósticos e sem cor, são escolas noturnas não são escolas noturnas para operários. Vejam vocês, não são escolas noturnas para operários. São escolas de cultura revolucionária. Son escolas da clase, son escolas de renovación, no viven encostadas a las academias oficiales ni alimentadas do Estado, ¿no? Viven ao calor do povo, no existen para simples digestón rudimentar da cultura burguesa, existen para a elaboración y a creación da cultura proletária. Bom, vocês veem aqui, claro, Mariátegui é marxista, compreende, fundador do Partido Comunista, quizás o primeiro marxista, pelo menos o primeiro marxista que tentou pensar um marxismo com características latino-americanas, não? Mariátegui vai ter toda uma elaboração da questão indígena, não? Claro, ele é peruano, não? Ele está pensando cuál es el lugar da questão dos povos originarios en un proceso revolucionario, porque lógico, es esa cuestión que él tiene ahí en la frente, ¿no? Y él va a dar aulas en esa universidad popular, ¿no? Que reitero, no fue una creación socialista, fue una
criação reformista, de interessados na reforma, mas não necessariamente socialistas, mas ele vai ser chamado a dar aulas e aí sim ele vai ter uma pequena reflexão, incluso eu coloquei na bibliografia um pequeno texto de Mariátegui sobre a Universidade Popular, ¿no? Este, e depois eu coloquei outros momentos onde aparece do lado do movimento estudantil a reivindicação de universidades populares, não? Uhum. Eh, Teve un congreso en México, que claro, eu não sei dimensionar, isso seria parte, como eu já falei na aula anterior, na primeira conversa, de uma pesquisa, ¿no? Que a gente deveria desenvolver. Houve um congresso internacional de estudantes, eu não sei exatamente qué tan representativo foi, quantos estudantes, de quantas universidades, o fato que coloquen aí Congreso Internacional de Estudantes. No sé si realmente, en fin, estudiantes de todo el mundo fueron lá, ¿no? O eran los estudiantes más militantes, ¿no? Y de algunas universidades de América Latina, de Europa, en fin. Mas capaz que no fue ninguém de África, ninguém de Asia, en fin, ¿no? Mas eles colocaron así, primer Congreso Internacional de Estudantes. Y ese congreso, entre otras cosas, solo para que ustedes vean cómo los estudiantes militantes, ¿no? Los estudiantes más activos, decidió que era obligación de los estudiantes criar universidades populares. Uh -huh. Y vean lo que decían los estudiantes. Decían que era obligación criar universidad popular y vean cómo entendían que sería esa universidad popular, ¿no? Serían universidades libres de todo espíritu dogmático y partidista, y terían que intervir nos conflitos operarios, inspirando su acción, o sea, a acción dos estudiantes, nos modernos postulados da justicia social. ¿Entienden? Entonces los estudiantes en ese congreso deciden que un movimiento estudiantil tiene que luchar para crear universidades populares, que no serían dogmáticas, ¿entienden? Ahí está esa cuestión de iglesia, ¿entienden? No partidistas, no serían ligadas a partidos políticos, tenían que intervenir en los conflictos operarios, tenían que intervenir en la cuestión operaria, lembran, la cuestión social, diríamos así, y tenía que se inspirar en los modernos postulados de la justicia social, o sea, tenía que luchar para superar a la cuestión social, en fin. Como vocês veem, muito interessante, ¿no? E em Cuba existe um processo semelhante também, mais ou menos na mesma data, ¿no? Que vai dar lugar à criação da Universidade Popular José Martí, que também é uma experiência muito interessante, a experiência esta da criação de uma universidade com esse nome, Universidade Popular José Martí, assim como em Peru existe uma Universidade Popular González Prada, nació de ese ímpetu, ¿no? De ese deseo, dos estudiantes de un engajamiento na questão operaria, ¿no? De que os estudantes tinham que fazer alguma coisa em relação com a questão operaria, e por isso a ideia de universidades populares, ¿no? Y bueno, ahí coloqué algunos textos de Mariátegui, algunos textos de autores portugueses, porque en Portugal también houve, eu não conhecia, fui agora que fui encontrar, ¿no? Que en Portugal también existió una experiencia de universidad popular. Y encontré algunos textos, uno de ellos es muy interesante, que yo ya falei, sobre aquí en Río de Janeiro, ¿no? Eduardo Carracelas Lamela, él hizo una pesquisa sobre esa experiencia, que es una experiencia anarquista, ¿no?
aquí aparece o anarquismo también. Fue una experiencia muy efímera, fueron meses, no llegó a tener una vida muy corta. Eh, Dejen ver de que es una disertación, ahí está, de mestrado, de 2017. Lembran que eu falei que eu já tinha lido em algum site, mas nunca tinha encontrado um texto. E por sorte, alguém desde aquela época até agora decidiu estudar e agora sim já temos uma dissertação sobre essa experiência de universidade popular aqui no Rio de Janeiro, bem antiga, não? 1904, não? E depois vocês vão ver que é uma universidade eh, de orientação anarquista y que va a tener una vida corta, ¿no? Una vida bien corta, de algunos meses, no te ve cómo se prolongar. Y tinha aquella idea de aquel otro autor anarquista que nós ya vimos, eh, de ese tipo de formación, ¿no?